Eres inútil. Ni siquiera puedes encargarte de las tareas sencillas o cuidar de los niños, y mucho menos pagar la manutención. Esas fueron las primeras palabras que Huxley dijo cuando finalmente apareció en el hospital 3 semanas después de mi accidente de coche. No preguntó cómo estaba ni mostró la más mínima preocupación mientras yo yacía allí en la cama del hospital. Sus frías palabras me golpearon más fuerte que el propio accidente. Al principio pensé que Huxley había venido a visitarme por preocupación o amor, pero no tardó en demostrar que me equivocaba. Suspire profundamente. Para ser honesta, ya llevaba un tiempo pensando en el divorcio. No esperaba que él lo mencionara, pero, de una manera extraña, sentí como un alivio. Fue como si me hubiera hecho un favor. Bien, dije, aceptando sin dudar. Mi rápida respuesta pilló a Huxley desprevenido. Claramente no esperaba que estuviera de acuerdo tan fácilmente. Poco sabía el que ya había tomado la decisión de dejarlo. Incluso quise reírme de él en mi cabeza porque sabía lo que estaba planeando todo el tiempo. Permítanme presentarme. Me llamo Everly, tengo 43 años, soy ama de casa y vivo con mi marido Huxley y nuestra hija Elle, de 7 años. Huxley y yo nos conocimos en una cita a ciegas grupal cuando yo tenía 33 años. En ese momento, me pareció el tipo perfecto, muy fácil de hablar y lleno de encanto. Huxley era el hombre más atractivo de la mesa ese día. Cuando mostró interés en mí, me sentí halagada y orgullosa. Pensé que me había tocado la lotería. Era romántico y dulce al principio, durante nuestros primeros días de noviazgo. Me sorprendía con cenas elegantes y ramos de flores. Planeaba viajes para nuestros aniversarios y me escribía cartas sinceras. Me cautivó. No podía creer que alguien tan atento y encantador quisiera estar conmigo, así que cuando Huxley me propuso matrimonio, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Imaginé una vida llena de amor, sorpresas y felicidad, incluso después del matrimonio. Pero la realidad resultó ser muy diferente. Hey Everly, ¿por qué no está lista la cena todavía? He estado trabajando todo el día y ni siquiera pudiste preparar una comida. Eres tan perezosa. Ese era el Huxley con el que me casé. Después de casarnos, su lado dulce y cariñoso desapareció. Empezó a tratarme como si fuera una sirvienta. Al principio pensé que estaba bromeando. Cuando estábamos saliendo, solíamos reírnos de chistes tontos y llamarnos con apodos cariñosos. Pensé que así sería nuestra vida de casados, divertida, cariñosa y llena de risas, pero no era una broma. Huxley hablaba en serio. Me veía como alguien cuyo único trabajo era cuidarlo. Esperaba que yo lo hiciera todo, limpiar la casa, cocinar sus comidas y satisfacer todas sus necesidades. Y si no lo hacía, me hacía sentir inútil. Después de casarnos, tuve que dejar mi trabajo porque Huxley quería que me quedara en casa. Me sentí atrapada. Dependíamos de sus ingresos, así que no sentí que tuviera otra opción. Sus ingresos tampoco eran muy altos. De hecho, cuando yo trabajaba, ganaba más que él. Huxley solo había terminado la escuela secundaria y nunca permaneció mucho tiempo en un trabajo. Lo dejaba cada 1 o 2 años, saltando de un trabajo a otro. Me di cuenta de que se sentía inseguro por su inestable carrera y descargaba esa frustración conmigo. Lo siento, me retrasé haciendo recados, le dije una vez cuando llegué tarde a preparar la cena. No pongas excusas, solo date prisa y hazlo, respondió, sentado en el sofá con una cerveza fría. Este tipo de escena se hizo normal en su casa. Él se quejaba y yo hacía silenciosamente lo que me pedía. Mi matrimonio se sentía como una prisión, pero seguía adelante. Cuando nació nuestra hija Elle al año siguiente, mis días se volvieron aún más difíciles. Cuidar de Elle era agotador y Huxley nunca ayudaba. Claro, la consentía comprándole juguetes y dulces, pero cuando se trataba de ser un padre de verdad, como alimentarla, bañarla o ayudarla con la escuela, no estaba por ningún lado. Intenté criar a Elle adecuadamente, enseñándole lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero eso a veces significaba decirle que no, y cada vez que la regañaba, corría hacia Huxley en busca de consuelo. Elle, ¿te gusta más papá que a mamá, verdad?, le preguntó Huxley una vez. Sí, papá es tan genial. Amo a papá, respondió Elle con una gran sonrisa. Lo sabía, soy súper papá, dijo Huxley con aire de suficiencia, lanzándome una mirada triunfal. Era frustrante, pero no podía negar que Elle amaba a su padre. Al menos ella tenía eso. Suspiré y lo dejé pasar. A pesar de todos sus mimos, Huxley rara vez aparecía en momentos importantes. Cuando su jardín de infancia tenía eventos como festivales deportivos o recitales, Huxley siempre tenía alguna excusa. ¿Sabes?
Hay una carrera de padres e hijos en el Festival Deportivo de L, le dije una vez. ¿Podrías participar? Le pregunté a Huxley casualmente. ¿Por qué no vas al Festival Deportivo con L? Es en un día festivo, así que no tendrás que trabajar. Sin siquiera mirarme, respondió fríamente. Tú estás libre ese día, así que hazlo tú. Intenté razonar con él. Es una gran oportunidad para que nos unamos como familia. A él le encantaría que fuéramos los dos juntos. A Huxley no le importó. Cállate. Ya somos lo suficientemente cercanos. Tal vez deberías trabajar en tu relación con él en su lugar. Ella piensa que eres mala, ¿sabes? Se rió y se fue al trabajo como si la conversación no tuviera ningún significado. Esto era típico de Huxley. Le gustaba llamarse a sí mismo Superdad, pero nunca aparecía en eventos escolares ni pasaba tiempo de calidad real con ella. Estaba empezando a preocuparme por cómo los malos hábitos de Huxley, ser indulgente consigo mismo pero duro con los demás, podrían afectar a él a medida que creciera. En casa, seguía evitando la responsabilidad, dejándome todas las tareas domésticas y la crianza de los hijos a mí. Pasaba la mayor parte del tiempo holgazaneando, viendo la televisión o jugando con su teléfono. Ahora él tenía 5 años y estaba a punto de empezar la escuela primaria. A pesar de que estaba creciendo, nada cambió con Huxley. Seguía siendo poco fiable, seguía saltando entre trabajos. Justo el mes pasado, dejó su trabajo en la fábrica y empezó a trabajar en una empresa de alimentos y bebidas. Estaré trabajando los fines de semana en mi nuevo trabajo porque está en industria alimentaria, dijo casualmente una noche. Intenté mantenerme neutral. Parece que no te veremos mucho los fines de semana entonces. No se puede evitar. Es trabajo, respondió, restándole importancia al tema. Para ser honesta, me sentí aliviada. Si Huxley no estaba en casa los fines de semana, no tendría que lidiar con sus constantes regaños sobre limpiar el suelo o preparar las comidas rápidamente. Pero luego pensé en él. Le encantaba pasar tiempo con su papá y los fines de semana eran los únicos días en que podíamos estar todos juntos como familia. A Huxley no pareció importarle. Tengo trabajo, así que dile a él que no estaré por aquí, dijo sin una pizca de preocupación. A regañadientes, fui a contarle la noticia a Eric. Esperaba que se disgustara, así que intenté suavizar el golpe. Lo siento, cariño, pero papá no podrá pasar los fines de semana con nosotros por su trabajo. Para mi sorpresa, él no pareció molesta. Está bien, mamá, si estás de acuerdo, yo también, dijo con una pequeña sonrisa. Luego añadió algo inesperado. Pero papá ha estado oliendo raro últimamente. ¿Olor raro? Pregunté confundida. Él asintió, pero no dijo mucho más. Simplemente volvió a su habitación, dejándome perpleja. ¿De qué estaba hablando? Me di cuenta de que había estado tan ocupada con las tareas domésticas y cuidando de él que no le había prestado mucha atención a Huxley últimamente. Nuestro matrimonio no era lo que solía ser y a menudo evitaba estar cerca de él para mantener la paz. Tal vez él solo estaba captando algo de su nuevo trabajo. Probablemente sea de la fábrica, pensé para mis adentros. Las fábricas a menudo utilizan productos químicos o disolventes fuertes, por lo que no era inusual que los trabajadores volvieran a casa con olores extraños. Pero en el fondo, algo sobre el comentario de Lyric no me sentaba bien. A medida que pasaba el tiempo, noté que el comportamiento de Huxley se volvía más extraño, incluso en sus días libres. Empezó a salir de casa temprano por la mañana sin decirme a dónde iba. Si estaba trabajando los fines de semana, ¿no debería tener al menos un día libre durante la semana? Un día decidí preguntarle a Huxley, ¿has estado saliendo mucho en tus días libres? ¿Qué estás haciendo? Pareció pillado por sorpresa por un momento. Luego respondió con un tono molesto, rascándose la cabeza. Estoy trabajando. Voy como voluntario. ¿En serio? Deberías tener cuidado. Si trabajas demasiado tu cuerpo no aguantará. Respondí tratando de sonar preocupada, pero Huxley respondió bruscamente. Cállate, deja de quejarte de mi trabajo. Su enfado me pilló por sorpresa. ¿Por qué estaba tan a la defensiva? Huxley nunca había mostrado tanta dedicación al trabajo antes. De hecho, era el tipo de persona que evitaba el esfuerzo extra siempre que era posible. Si ahora era tan apasionado por su trabajo, ¿por qué no se había quedado más tiempo en los anteriores? No podía quitarme de encima la sensación de que algo no iba bien. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención al extraño olor que él le había mencionado. Empecé a notarlo también, una fragancia dulce y fuerte que no era de la fábrica ni de ningún producto doméstico. Porque no me había dado cuenta antes. Era demasiado ingenua, demasiado distraída por mis luchas diarias. Me prometí que no ignoraría más mis instintos. A partir de ese momento,
decidí observar a Huxley con más atención. Noté patrones en su comportamiento. En ciertos días de la semana, se despertaba una hora antes de lo habitual. Se esmeraba en arreglarse, afeitándose con esmero, peinándose e incluso poniéndose colonia. En esas mañanas parecía inusualmente alegre. No ocurría todos los días, pero era lo suficientemente consistente como para que me diera cuenta. Algunas semanas era un lunes, otras un jueves, pero en estos días especiales, Huxley salía de casa de un humor notablemente bueno. La curiosidad pudo conmigo. Un día, después de que Huxley se fuera, entré en su habitación para buscar pistas. Me sentía como una detective husmeando en la habitación de Huxley en busca de pistas. Como siempre limpiaba su habitación, la conocía bien. No me sentía culpable por husmear. Tenía todo el derecho a saber lo que estaba pasando. Si Huxley estaba escondiendo algo, probablemente lo guardaría en un lugar que no fuera fácil de encontrar. Busqué debajo del escritorio, detrás de los muebles y finalmente revisé el armario. Guardado en una vieja lata de caramelos, encontré algo inesperado, una pila de cartas. El corazón me latió con fuerza mientras las sacaba y miraba los sobres. Todas las cartas eran de alguien llamado Patricia y habían sido enviadas por correo a Huxley. Las cartas tenían fechas que iban desde hace 4 meses hasta ayer mismo. Mientras las leía, el contenido era impactante. Frases como me arrepentí cuando rompimos, pero ahora te quiero de verdad, y quiero volver a la época en que estábamos juntos me llamaron la atención. Sonaban como algo que escribiría un adolescente enamorado. Al principio pensé que tal vez la exnovia de Huxley le había estado enviando estas cartas por su cuenta, pero luego leí algo que hizo que se me revolviera el estómago. Me alegro de que te vuelva a gustar. Estoy deseando que llegue nuestra próxima cita. Esto no era unilateral en absoluto. Huxley estaba activamente involucrado. La carta más reciente era de la semana pasada y estaba claro que se estaban viendo. Huxley no solo estaba escondiendo algo, sino que estaba engañando. Sentí una ola de ira y traición. Rápidamente hice fotos de las cartas con mi teléfono, sabiendo que necesitaba pruebas. Pensé en llevarme las cartas, pero decidí no hacerlo. Si Huxley se daba cuenta de que faltaban, sospecharía. Incluso con las cartas, quería más pruebas. Después de pensarlo un poco, decidí contratar a un detective privado para que siguiera a Huxley. 3 semanas después, el investigador me entregó sus hallazgos. Tenía fotos de Huxley y Juniper juntos en un parque, sentados cerca en un banco. Una foto los mostraba tomados de la mano bajo la tenue luz de una farola. Otra era una grabación de ellos diciendo te quiero. Ver esas fotos y escuchar esas palabras fue como un cuchillo en mi corazón, pero me mantuve en calma. La evidencia era innegable. Huxley estaba teniendo una aventura. Con las pruebas en la mano, fui a la oficina municipal y conseguí los papeles del divorcio. Ahora que sabía la verdad, no había razón para quedarme con él. Decidí confrontar a Huxley con los papeles la próxima vez que intentara iniciar una discusión o me diera una razón para sacarlo a relucir. Regresé a casa sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Por mucho que quisiera parecer fuerte, mi corazón estaba roto. ¿Cómo pude haberme casado con alguien tan descuidado y egoísta? Suspiré profundamente, decidiendo descansar antes de preparar la cena. Justo cuando me senté, sonó mi teléfono. Hola, Contest. Sí, Everly, soy tu padre. ¿Tienes un momento para hablar? Mi padre rara vez llamaba, así que me sorprendió. Por supuesto, papá. ¿Está todo bien? Bueno, tu madre y yo estábamos hablando anoche. Hemos decidido que es hora de transferirte en nuestros bienes. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Mi padre dirigía una empresa de éxito que importaba bienes a corporaciones japonesas. Al crecer, había estado rodeada de riqueza, pero nunca le conté a Huxley sobre la fortuna de mi familia. No quería que se sintiera inseguro, especialmente con su inestable historial laboral. Nos estamos haciendo mayores, Everly, y estamos pensando en jubilarnos. Tu madre y yo hemos decidido no seguir dirigiendo la empresa. Pensamos que lo mejor era transferirte nuestros bienes mientras todavía estamos aquí. Sentí una punzada de culpa por no hacerme cargo del negocio familiar, pero mis padres siempre habían respetado mis decisiones. Nuestra riqueza total es de unos $20 millones, continuó mi padre, pero nos quedaremos con $6 millones para nosotros. Los $18 millones restantes irán para ti. ¿$18 millones? Jadeé. La cantidad estaba muy por encima de cualquier cosa que pudiera haber imaginado ganar en mi vida. Sí, habrá algunos impuestos, por supuesto, pero aún te quedará mucho. Con esto no tendrás que preocuparte por el dinero por el resto de tu vida. Agradecí a mi padre y a mi madre,
abrumada por su generosidad. No podía creer lo drásticamente que estaba a punto de cambiar mi vida. Pasara lo que pasara con Huxley, sabía que estaría bien. Aún tambaleándome por la llamada telefónica, miré el reloj y me di cuenta de que eran las 6 de la tarde. Necesitaba preparar la cena, pero la nevera estaba vacía. Agarré mi bolso y me dirigí al supermercado. Mientras caminaba hacia la tienda, mi mente estaba corriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza para el futuro. Tenía los medios para dejar a Huxley y empezar de nuevo, pero mientras cruzaba apresuradamente el último paso de peatones, escuché a alguien gritar: «¡Cuidado!». Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba tendida en una cama de hospital. Lo primero que vi fue la cara de preocupación de mi madre y a él llorando a su lado. «Everly, gracias a Dios que estás despierta», exclamó mi madre. Acaricié suavemente la cabeza de él tratando de consolarla. «Te atropelló un coche», explicó mi madre. «Ambas piernas están rotas. Los médicos dicen que tardarás unos 5 meses en recuperarte». 5 meses. La idea de estar atrapada en una silla de ruedas durante tanto tiempo me hizo dar vueltas la cabeza. A partir de ese día, mi vida se ralentizó a un ritmo lento. Mientras las enfermeras me cuidaban en el hospital, no podía evitar sentirme frustrada e impotente. Mis padres se hicieron cargo de cuidar de Lyric, lo cual agradecí. Huxley, por supuesto, estaba ausente como de costumbre, alegando que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Sabía una cosa con seguridad: tan pronto como me recuperara, empezaría de nuevo, con o sin Huxley. Estaba decidida a reconstruir mi vida. Me alegraba que mis padres y amigos me visitaran en el hospital, pero Huxley nunca apareció. A medida que pasaban los días, empecé a dudar de si se preocupaba por mí en absoluto. ¿No somos marido y mujer? No debería estar aquí para mí, pensé para mis adentros. Finalmente, una semana después de mi hospitalización, Huxley entró en mi habitación. «Hey, ¿te sientes bien?», preguntó, su tono boteando sarcasmo. Intenté mantener las cosas ligeras. «Sí, pero oigo que hay un desastre en casa sin mí». En lugar de mostrar empatía, Huxley empezó a quejarse de lo difíciles que eran las cosas para él. Suspire profundament. Había esperado que hubiera venido por preocupación, pero era tan frío y egoísta como siempre. «¿Qué puedo hacer?». «Tuve un accidente de coche», respondí esperando que entendiera mi frustración. Huxley me miró con desdén. «Eres inútil si no puedes encargarte de las tareas domésticas o cuidar de él». «Eso es lo peor», dijo. Luego añadió: «Deberías pagarme la manutención». Escuchar esas crueles palabras de mi propio marido mientras yo yacía en una cama de hospital era insoportable. Había mantenido una pequeña esperanza de que Huxley se preocupara por mí, pero esta visita la aplastó. En ese momento supe que era hora de dejarlo ir. De hecho, ya llevaba un tiempo pensando en el divorcio. Que Huxley lo sacara a relucir ahora me ahorró la molestia de discutir. «Claro», dije con calma. Huxley pareció sorprendido por lo rápido que estuve de acuerdo. Poco sabía él que ya estaba preparada. «Aquí tienes un aviso de divorcio», dije sacando el formulario cumplimentado de mi bolso. Mi madre lo había traído al hospital antes y ahora era el momento de usarlo. Los ojos de Huxley se abrieron en confusión. «¿Ya tenías esto?», preguntó. «Sí», respondí simplemente sin mucha vacilación. Huxley tomó el papel de mí y rellenó su nombre y dirección. Mientras me lo devolvía, sentí una enorme sensación de alivio. Finalmente, no tendría que ver su cara ni escuchar sus interminables quejas nunca más. Huxley salió del hospital sin decir una palabra más. Me senté allí en silencio reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Probablemente se casará con Juniper ahora, pensé. No sabía mucho sobre ella, pero era triste imaginar que alguien terminara con alguien tan controlador y desagradable como Huxley. Me sentí culpable por él, pero llevaba mucho tiempo pensando en dejar a Huxley. Me prometí que la cuidaría bien y le daría una vida feliz, incluso sin su padre. Un mes después de que Huxley se fuera, mi vida se sentía tranquila. El silencio en la casa era celestial. No había regaños, ni quejas ni tensión. Me dieron el alta del hospital y empecé la fisioterapia para recuperarme de mis lesiones. Hasta que mis piernas se curaron, me quedé con mis padres. Mis padres estaban furiosos cuando se enteraron del divorcio. No podían creer cómo me había tratado Huxley, especialmente después de enterarse de la aventura, pero finalmente lo dejaron pasar cuando les dije que solo quería seguir adelante y olvidarme de él. Liri parecía feliz también. Se adaptó rápidamente a la vida sin su padre. Empezó la escuela primaria con una gran sonrisa en su cara. Estaba claro que incluso ella se había dado cuenta del comportamiento controlador de Huxley
y ya no lo veía como un padre cariñoso. Estaba convencida de que había tomado la decisión correcta, pero una tarde sonó mi teléfono interrumpiendo la calma que finalmente había encontrado. Miré la pantalla y vi el nombre de Huxley. Ignoré la llamada, pero siguió sonando. Finalmente contesté más por fastidio que por curiosidad. Hola, dije secamente. Hey Everly, ¿cuándo vas a volver? La voz de Huxley era exigente y llena de frustración. ¿Qué quieres decir con volver? No estás casado con Juniper ahora, respondí confundida por su pregunta. Hubo una pausa. Luego Huxley tartamudeó. ¿Cómo lo sabes? ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Sabía que me estabas engañando, Huxley, por eso pedí la manutención. El tono de Huxley se volvió defensivo. Sí, te engañé, pero no puedo pagar la manutención y la pensión alimenticia. ¿Por qué debería pagarte? Tú eres la que nunca hizo las tareas domésticas correctamente. Deberías pagarme a mí. Estaba atónita. ¿Qué estás diciendo siquiera, Huxley? Crié a nuestra hija, me encargué de la casa y soporté tus quejas durante años. ¿Ahora crees que te debo dinero? Huxley siguió discutiendo, pero su razonamiento era absurdo. Juniper no sabe cocinar ni limpiar, admitió con amargura. Antes de que nos casáramos, dijo que se encargaría de todo, pero ahora veo que es terrible en ello. Cometí un error. Habría sido mejor quedarme contigo. Cásate conmigo de nuevo. No podía creer lo que estaba escuchando. Huxley me estaba pidiendo que lo aceptara de nuevo después de todo lo que había hecho. Huxley, dije firmemente, me divorcié de ti porque me tratabas como a una sirvienta, no como a una esposa. Nunca te preocupaste por mí, por él ni por nuestra familia. No me importa si Junito sabe cocinar o limpiar. Ahora es tu problema, no el mío. He seguido adelante y tú también deberías hacerlo. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgué el teléfono. Esa llamada solo confirmó que divorciarme de Huxley fue la mejor decisión que había tomado. Había pasado demasiados años tratando de complacer a alguien que nunca me apreciaría. Ahora era libre de concentrarme en Lyric y construir una vida mejor para ambas. Huxley era un capítulo de mi vida que finalmente se había cerrado y no tenía intención de reabrirlo. No tienes dinero, ¿verdad? También le gustaba a él. No es así, dijo Huxley por teléfono, sus palabras llenas de arrogancia. Su actitud me molestó. ¿De qué estás hablando siquiera? Te divorciaste de mí y te volviste a casar con Janius. Ahora es tu pareja, no yo. Y, por cierto, a él no le gustas. La voz de Huxley se volvió defensiva. No me mientas. No hay manera de que tengas dinero. Eras una ama de casa. No puedes sobrevivir sin mí. Al principio no quería contarle a Huxley sobre la fortuna que heredé de mis padres. No era asunto suyo, pero su actitud agresiva no me dejó otra opción. Déjame aclarar las cosas, dije con calma. Mis padres son los directores generales de una gran empresa. Recientemente heredé sus bienes, que suman alrededor de $55 millones, así que créeme, puedo vivir cómodamente sin trabajar por el resto de mi vida. Casi podía imaginar la mandíbula de Huxley cayendo al otro lado del teléfono. Después de una larga pausa, dijo, estás mintiendo. No hay manera de que tengas tanto dinero. Es la verdad. Si no me crees, puedo hacer que mis padres lo confirmen, respondí firmemente. Huxley se quedó en silencio, pero luego explotó. Si es verdad, ¿por qué no me lo dijiste? Respiré hondo manteniendo la compostura. Bueno, quería decírtelo, pero cuando me enteré de tu aventura, me di cuenta de que no tenía sentido. En ese momento todavía no había heredado el dinero, así que no había ningún problema de división de bienes. Me engañaste y me trataste terriblemente. No te debía nada. Huxley dejó escapar un suspiro frustrado, lamentando claramente sus acciones. Probablemente deseaba haberse quedado casado conmigo ahora que sabía de mi riqueza, pero había terminado con él. ¿Puedo colgar ahora?, pregunté. Por favor, paga la manutención correctamente, reflexiona sobre tus acciones y no me llames nunca más. Adiós. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono e inmediatamente bloqueé su número. Mamá, ¿con quién estás hablando? Él entró en la habitación con curiosidad. Con un amigo, dije con una sonrisa. Luego le pregunté a LC, ¿quieres ir al parque de atracciones este fin de semana? Su cara se iluminó. Sí, exclamó alegremente. Ver su sonrisa me recordó que su felicidad era todo lo que realmente importaba. Unos días después, me enteré a través de conocidos mutuos de que el nuevo matrimonio de Huxley se había desmoronado. Él y Juniper discutían constantemente, principalmente porque Juniper se negaba a hacer las tareas domésticas. Ella finalmente lo dejó. Huxley ahora se había divorciado 2 veces en un corto periodo de tiempo.
Dudaba que le resultara fácil volver a casarse. Esperaba que se tomara un tiempo para reflexionar y permanecer soltero por un tiempo, aunque solo fuera para evitar que otra persona saliera herida. Después de la ruptura, Huxley pareció perder toda motivación. Dejó su trabajo en el restaurante y, según se dice, tenía dificultades para encontrar uno nuevo. Sentí una pizca de pena por él, pero sus problemas eran enteramente culpa suya. A pesar de sus dificultades, Huxley finalmente pagó la manutención, aunque eso lo dejó endeudado. No sabía cómo se las arreglaría, pero no tenía intención de ayudarlo. Bloqueé todos sus intentos de contactarme, asegurándome de que no pudiera pedirme dinero. También evité los lugares a los que solíamos ir juntos. Para mí, Huxley prácticamente había desaparecido de mi vida. Con Huxley fuera de la imagen, mi vida finalmente fue pacífica. Mis padres nos dejaron a mí y a él quedarnos con ellos todo el tiempo que quisiéramos y su apoyo marcó la diferencia. Una vez que mis piernas se curaron por completo, decidí empezar a trabajar a tiempo parcial en una floristería local. Aunque no necesitaba trabajar debido a mi herencia, disfrutaba de estar activa y salir de casa. Me daba una sensación de propósito y normalidad. Entre semana trabajaba duro en la tienda arreglando flores y charlando con los clientes. Los fines de semana pasaba tiempo de calidad con LC y mis padres. Íbamos a parques, jugábamos y a veces simplemente nos relajábamos en casa. Cada momento se sentía precioso y estaba agradecida por este nuevo capítulo en mi vida. Ver sonreír a LYC hizo que todos los esfuerzos valieran la pena. Ahora aprecio cada día. Mi objetivo es crear recuerdos felices con las personas que amo. El pasado puede haber sido doloroso, pero me enseñó a valorar la alegría que tengo hoy.